Nada más voy a verificar si estoy grabando. Perfecto. Sí, ya estamos grabando. Ok. Bueno, pues les doy la cordial bienvenida a esta semana número 3. Vamos a empezar a ver nos quedamos igual. Es el inciso creo que 2. Obviamente estamos con, con lo que viene siendo la letra G en adelante. El tema o el temario lo voy a poner siempre en el bloque de cada semana para que no tengan ninguna duda, más que nada porque hay alumnos que se están integrando y me dicen, maestra, ¿dónde está el libro base? Ya les digo en qué parte está. Y aparte, en cada semana, o más bien en cada bloque, va a estar el material, la presentación, el libro base, pues las tareas o la actividad, ¿verdad? Se están integrando nuevos alumnos a la plataforma. Entonces, muy seguramente en un ratito más voy a lo mejor habilitar un poquito más la actividad, porque hoy vence la actividad de la semana 2. Déjame checar algo, permítame. Estoy admitiendo más alumnos. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ay, ¿dónde está? Ok, ya estoy admitiendo más. No sé por qué, por alguna extraña razón, se me congeló esto y me puse nerviosa. Ok, bueno, entonces miren, voy a poner mi presentación. Cualquier cosa, si tienen algún alumno que quiera entrar, háganmelo saber para que yo pueda, estoy compartiendo la presentación de la semana 3 y vamos a comenzar. Permítame, vamos a ver quién entra. Bueno, ya está. Ok, y admitimos a más. Sí, como que está como muy lento esto. Ok. Bueno, miren, aquí están los incisos, bueno, en mi presentación, los incisos que vamos a ver el día de hoy. Pero antes que nada les quiero comentar, ya ve que mi alumna, no sé si se llama Jessica o Samantha, preguntó sobre los tipos o de qué es un amparo, ¿verdad? Yo había dicho que realmente era como un recurso, ¿verdad? Pero realmente, fíjese bien, el amparo no necesariamente es un recurso. El amparo es realmente puede decir que es un juicio. Es un juicio, ok. Este juicio se va a promover contra quién. Este juicio se promueve contra una autoridad, no se promueve contra un particular, sino contra una autoridad. ¿Por qué razón? Bueno, pues es en contra en virtud de que a lo mejor se le están violando sus derechos que se encuentran obviamente siempre contemplados en la Constitución. Entonces, realmente eso es lo que es claro que obviamente más adelante, bueno, no hay una clasificación de los tipos de amparo porque realmente eso no entra dentro de nuestro temario. Pero más que nada quería yo tocar ese tema para dejar ahí más o menos claro. Realmente, miren, no vamos a salir expertos a lo mejor en la materia, pero al menos quiero que se lleven en este tetra, pues obviamente un conocimiento a lo mejor básico, ¿verdad? Y de lo que ustedes pueden utilizar, utilizar la jurisprudencia a su favor, ¿verdad? Y qué otra cosa,
Pues bueno, es mucho material en muy poquito tiempo, pero la verdad es que es súper, súper interesante, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. A ver, le doy la bienvenida bueno, más bien le doy la bienvenida al licenciado Rafael Rodríguez Elizondo, que él va a estar aquí en mi síncrona apoyándome para cualquier cosa. Oscar, levantó la mano Oscar. Adelante, Oscar. Gracias, maestra. Brevemente, no le entretengo mucho ni a mis compañeros, nada más para preguntarle si es correcta la idea que yo tengo de lo que es jurisprudencia. Lo que interpreto es que para fines, como usted lo mencionó, de beneficiarme o de que se me haga justicia de manera, bueno, pues a mi favor, ¿verdad? Lo que interpreto que la jurisprudencia es como señalarle al juez, oiga, señor juez, en alguna ocasión, en tal lugar, en un caso similar, así, 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 otra persona era juzgada, igual que se me está juzgando a mí, y en aquel caso, pues, salió, no sé cómo decirlo, libre, o no lo juzgaron, o salió sin culpa, ¿no? No, eso es lo que yo interpreto, ¿es correcto la idea así general? Pues se puede decir que sí, no, pero eh, ¿viste el video pasado? No lo recuerdo, maestra. No, que sí lo vistes. Sí, no lo vi. Bueno, ok. Licenciado, adelante. Muy buenas noches y mucho gusto conocerlos a todos ustedes. Muchas gracias, Lick. Para contestar un poquito brevemente la pregunta del compañero, la jurisprudencia más bien viene siendo una confirmación de antecedentes de sentencias que van a, de alguna forma, modificar la ley, ¿sí? Lo van a ir viendo más adelante cómo es que se fue conformando, pero básicamente va a ser la unión de criterios en pleno, ¿sí? de la Suprema Corte, que de alguna forma confirman una idea jurídica. No es nada más el dicho de una persona. ¿Sí? Se requiere primero que un ponente, que en este caso es un magistrado, lleve a cabo una idea de ley que en base a él decida que está en contra de una violación constitucional, específicamente, y que esa ley o ese acto de autoridad, cualquiera de las dos cosas, de alguna forma esté afectando la esfera jurídica de un ciudadano, ¿sí? Y entonces, ese criterio repetitivo y confirmado ya después por varias sentencias van a conformar lo que viene siendo un precedente, y ese precedente va a constituir una tesis, y esa tesis ya repetitiva va a crear una jurisprudencia. No es nada más una violación de derechos. Las violaciones de derechos, para eso existe el juicio de amparo. Cuando en un momento dado un ciudadano considere que la autoridad está abarcando la esfera eh, fuera de lo que está estrictamente autorizada, entonces el ciudadano tiene todo el derecho de promover un juicio para recurrir los actos de esa autoridad. Eso sería un amparo, pero eso no significa que sea una jurisprudencia. Generalmente en todos los juicios, como luego ustedes van a ver más adelante, se aprovecha las tesis jurisprudenciales para de alguna forma fortalecer una acción civil, familiar, mercantil, fiscal, lo que sea. O sea, es decir, ya esos precedentes que existen se pueden tomar en cuenta para que el juzgador de alguna forma pueda tener conocimiento de que en tal o cual caso se utilizó tal o cual criterio. Pero ya son de tesis ya de alguna forma ya promulgadas. No sé si más o menos quedó clara la respuesta. Oscar. Ok, bueno, Oscar no está, a lo mejor ya se fue, pero muchas gracias, licenciado. Le agradezco su punto.
al final de cuentas, más o menos, Oscar tenía una idea, ¿verdad? Y era más o menos eso, ¿verdad? Era como quien dice, era buscar puntos similares, ¿verdad? Como usted dijo, licenciado, para pues obviamente sacar esos puntos similares a favor de, de esta persona, ¿verdad? Que tuviera una situación similar, como usted comenta. Pero bueno, Oscar ya no participó, entonces vamos a comenzar. ¿Les parece? Y vamos Sí, a... maestra. Muy bien, muy bien. Sí, maestra. Perfecto. Pero me gustó que participen, no se queden con dudas. Y bueno, ya nos explicó aquí el link. Y nos vamos a ir ahora sí de lleno a la sesión 3. Y aquí están los puntos que vamos a ver el día de hoy. Hoy estoy tratando de bajar y no me deja, no me deja. A ver, vamos a verlo hacer de aquí. Ah, de aquí, ok. Perfecto, ya vi de dónde. Ok, entonces vamos, otorgamiento de la facultad para crear jurisprudencia a otros órganos jurisdiccionales. Ok, y esto viene siendo la reforma de 1967. Y vamos a pasar de lleno a esta hojita. Y dice, en la década de los 60, el rezago en el trabajo del máximo tribunal había alcanzado proporciones importantes, por lo que se pensó en la necesidad y conveniencia de que su facultad para emitir jurisprudencia fuera compartida para otros tribunales colegiados de circuito creados, de modo que el 25 de octubre del 67 se reformaron los artículos 94 y 107 constitucional. Aquí ya le aclaro este punto, pues ahora sí ya se puede decir que le aclaro lo que vimos la semana pasada, cuando yo dije que solamente el máximo tribunal era el que emitía jurisprudencia. ¿Y qué pasaba con los otros tribunales colegiados de circuito? Que si no, en esa época específica en donde yo me estábamos hablando, pues no podían emitir jurisprudencia, solamente el máximo tribunal, ¿verdad? Ya en esta época ya se le otorga ese poder a los otros tribunales colegiados de circuito. Dice, las disposiciones contenidas en el primer párrafo del del párrafo de la fracción 13 del artículo 107, dice que los casos en los que sería obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación, se consideró que debía pasar del artículo 94, que era de carácter general, en lugar de mantenerse en el 107. O sea, que iba a cambiar del 107 al 94. Dice, el 94 se dividió en varios párrafos. En el quinto de ellos se estableció por primera vez el texto que hoy tiene el párrafo séptimo del artículo constitucional. En comento dice, además implicó un incremento en cuanto a la legalización que podían interpretar los tribunales competentes, es decir, antes de 1967. La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación solo podía derivar de la interpretación de la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. A partir de esta reforma se permitió la interpretación por medio de la jurisprudencia. Ok, dice, leyes y reglamentos locales, además de que podían ser sentada no solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también por los tribunales colegiados de circuito. A partir de este año, el nombre de la ley se modificó para quedar como Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como actualmente se conoce. Como quiera, hubo una modificación en el 2021, pero bueno, eso ya no me tocó verlo aquí. Ok. Nos vamos ahora sí con la reforma que modifica el sistema de competencias de 1987.
¿Ok? Entonces aquí ya quedó claro la pregunta que me había hecho la compañera de ustedes la semana pasada. Entonces ya a partir del 67 es cuando realmente se le otorga se le otorga a facultad, obviamente, a los tribunales colegiados de circuito a que obviamente produzcan jurisprudencia, ¿verdad? Vamos a ver las reformas del 87. Dice, el 10 de agosto del 87 entró en vigor el decreto que reforma los artículos 103, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las principales propuestas de la iniciativa de reforma fue que los tribunales colegiados de circuito conozcan de todos los problemas de legalidad, sin distinción de cuantía, penalidad, de características especiales de las cuestiones judiciales involucradas, pues ello no varía la esencia de los problemas jurídicos planteados, ya que los órganos del Poder Judicial pronuncian sus sentencias respecto a las cuestiones jurídicas que las partes someten a su jurisdicción y no respecto del interés económico del negocio, dice, duración de la pena o características especiales en otras ramas. Mire, fíjese bien, en esta época justamente es cuando realmente se puede decir que da pie o da inicio a las contratesis, ¿verdad? Una jurisprudencia conforma, pues, se puede decir que un antecedente legal, ¿verdad? Y a partir de esto se está creando, pues, la posibilidad de una contratesis. Okay. 911 dice, ok, seguimos con lo mismo. Ello provocó, reformas a las leyes de amparo y orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice, el artículo 192 de la primera adicionó con un tercer párrafo. Dice, también constituye jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales colegiados. Seguimos con el mismo inciso. Dice, mediante las adecuaciones constitucionales y legales pertinentes derivados de la reforma judicial, los tribunales colegiados de circuito pudieron conocer de amparos directos promovidos contra resoluciones de tribunales ordinarios que hubieran resuelto el juicio en lo principal por problemas de interpretaciones de la ley, lo que se conoce doctrinalmente como amparo o casación, y donde principalmente se alegan cuestiones de legalidad, cuyo conocimiento corresponde anteriormente a las salas de la Corte. Dice, asimismo, al otorgarse a los tribunales colegiados de circuito el control de la constitucionalidad de los reglamentos autónomos y municipales y de los actos concretos de la autoridad, y el control de la legalidad, se buscó eliminar el problema de rezago en juicios del orden federal. Esto todo es realmente interpretación de la ley, jóvenes, ¿verdad? Y que obviamente es la labor de ¿quién? Pues obviamente es labor de los tribunales, ¿verdad? Dice, a raíz de ello, los tribunales colegiados de circuito comenzaron a encargarse de la creación de la jurisprudencia como legalidad. Lo que les comento, que realmente aquí es ya labor de ellos. Dice, sin embargo, la jurisprudencia sobre la legalidad no se sustraía totalmente del control del máximo tribunal, dado que resolver las contradicciones de tesis sustentadas por tribunales colegiados siguió dentro de su competencia, así como la Corte mantuvo la regencia indirecta sobre la jurisprudencia en materia de legalidad.
Ok, ¿qué significa? Que obviamente a pesar de que se les relegó a los tribunales colegiados de circuito, obviamente el tener más participación, más control sobre cada caso, ¿verdad? En particular, obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como quiera, siempre tuvo control en el ámbito de ciertos casos y obviamente sobre la legalidad, ¿verdad? En materia de legalidad, ¿verdad? Bueno, esta página no le hagan caso, está en inglés. Nos vamos al inciso I. Y viene siendo las reformas de enero, del 15 de enero de 1988 a la ley de amparo. Se puede decir que los ciertos cambios, ¿verdad? Y dice, el 15 de enero de 1988 fueron aprobadas nuevas reformas a la ley de amparo con la finalidad de lograr congruencia con las nuevas modificaciones introducidas a la Constitución Federal del 87. Así se eliminó el párrafo final del artículo 192 que se refiere a las ejecutorias sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes de los estados, la cual podía formarse por sentencia de uno o varias salas. El artículo 193 regula hasta hoy la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito y precisa que cada uno de ellos puede establecer su propia jurisprudencia. Aquí, un alumno puso ahí, me preguntó, maestra, es que entonces aquí es donde empieza la legalidad. Pues no necesariamente, porque realmente fue a partir de la década de los 60, ¿ok? Respecto al artículo 194, dice, no sufrió cambios de esta reforma, pero los artículos 194 bis y 195 bis, que tratan respectivamente de la publicación de tesis aprobadas, modificadas o que interrumpieron jurisprudencia y sobre la denuncia de contradicciones de tesis, dejaron de existir. Ok. El artículo 195 dice, establece desde entonces las reglas para dar precisión y claridad a la jurisprudencia y asegurar su conocimiento y difusión Dice, el artículo 196 dice, se instituyó el sistema vigente en la actualidad para eliminar inmediatamente la posible contradicción entre tesis jurisprudenciales de los tribunales colegiados, fenómeno que requirió atención especial al haberles asignado el control de la legalidad, que implicó el aumento en el número de tribunales colegiados en todo el país. Es lo que comentaba Oscar, o sea, en donde dice, oigan, bueno, aquí en esta parte a esta persona la juzgaron de esta manera y a esta otra persona la juzgaron de esta otra manera. O sea, quiere decir que a lo mejor es el mismo caso, es la misma forma, pero fueron diferentes resultados, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 197 y dice, contempla la resolución de tesis contradictorias entre las salas de la Suprema Corte de Justicia y el derecho de las salas y tribunales colegiados para que, con motivo de un caso concreto, pidan al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que estuviesen establecida en la materia, para que la resolución dictada al respecto constituya jurisprudencia. El hecho de que los tribunales colegiados pudieran interrumpir o modificar la jurisprudencia de la propia Corte, siempre que se refiere a asuntos de la competencia de estos últimos, con eso era prueba suficiente, ¿ok? Ok. Dice, de que el máximo tribunal no volviera a conocer de negocios de legalidad. Sin embargo, bueno, esto es referente al párrafo anterior, ¿verdad?
era prueba suficiente de que el máximo tribunal no volviera a conocer de negocios de legalidad. O sea, ¿quién? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esto no ocurrió así debido a que en el artículo 197A se facultó a la Corte para resolver las contradicciones de tesis que se sustenten entre aquellos. Entonces, fíjese bien, en lo que les comenté la semana pasada de que una de las características era que cuando hubiera contradicción de tesis, ¿quién era el que iba a tomar o quién iba a tener la última palabra? Obviamente la última palabra la va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Por otra parte, con esta reforma se buscó darle dinamismo a la creación de jurisprudencia y evitar su estancamiento, pues lo contrario hubiera constituido un candado para los tribunales colegiados de circuito, que habrían tenido que acatar irrestrictivamente las decisiones previamente establecidas por la Suprema Corte, aun cuando fueran evidentemente anacrónicas. Ok, miren, más que nada lo que se buscó, ¿verdad? Se buscó dinamismo y que pues obviamente los asuntos pudieran resolverse o que pudieran avanzar rápidamente y de forma legal. Eso era, como quien dice, el punto primordial de todo esto. Y no necesariamente que no pudieran los tribunales colegiados de circuito, obviamente, tomar decisiones. Sí podían y obviamente se tenía que hacer por esa razón, para que obviamente hubiera dinamismo y que los casos no estuvieran estancados, ¿no? Que nos vamos ahora sí a lo que viene siendo reformas de 1994. Bueno, no sé cómo van, alguien, no sé si, a ver. Ok, vamos bien. Cualquier cosa, me levantan la mano o me interrumpen, porque no los estoy viendo, ¿ok? Muy bien, maestra, gracias. Perfecto. Ok, ya nos vamos a la reforma del 94. Y dice, el 31 de diciembre del 94, nuevas reformas a la norma, a las nuevas reformas a las reformas a la norma a la Suprema buscaron consolidar el carácter tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia, que había logrado ganarse el respeto de la sociedad mexicana en virtud de su desempeño ético y profesional. Como las reformas anteriores no habían bastado para hacer de ella un tribunal constitucional genuino, se pretende modificar la integración y sus sistemas competentes para que su carácter de jurisdicción constitucional especializada pudiera consolidarse. Ok. Dice, las reformas produjeron tres consecuencias fundamentales. La creación del Consejo de la Judicatura Federal, la retribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales que tenía la Suprema Corte a otros órganos del Poder Judicial de la Federación y finalmente la competencia en exclusiva del máximo tribunal para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ok, dice, la integración del Pleno sufrió un importante cambio. Dice, el número de ministros se redujo de 26 a 11 a fin de facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretación coherente y la Constitución y de la Constitución permitir la renovación periódica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. Ok, como quieran, creo que no se quedó este número, más adelante lo vamos a ver, pero realmente el punto, realmente lo que querían era que obviamente lo mismo, que hubiera dinamismo,
que no se estancaran y que no se pelearan entre ellos, porque al ser demasiados, pues obviamente no se iban a poner de acuerdo, ¿verdad? Ok, dice, la reducción en el número de los integrantes implicó también adicionalmente, pues que las salas fueran 2 en lugar de 4. Sí, hasta antes de la reforma, el Pleno de la Corte se había encargado de la administración y supervisión de los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, así como de nombrar y adscribir a los titulares de dichos órganos jurisdiccionales, dado que para 1994 el número de jueces y magistrados se había incrementado considerablemente. Fue creado el Consejo de Judicatura Federal, órgano que desempeñaría funciones exclusivamente administrativas, pues quedó encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, excepción hecha de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. Ok, aquí dice que el artículo 105 fue obviamente trascendental en la Constitución Federal. Dice, se ampliaron las facultades de la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias constitucionales y se abrió las posibilidades de que un porcentaje de las cámaras legislativas plantara solo ante la Corte la inconstitucionalidad de leyes mediante la acción abstracta. Ok, en otras palabras, las leyes realmente son publicadas por el Poder Legislativo, ¿verdad? Y están sujetas a la interpretación. A, ok, a la interpretación e impugnación. ¿Por medio de qué? Pues obviamente por medio de las leyes, ¿verdad? Por las leyes de amparo, pero ¿ante quiénes? Pues obviamente ante las Cortes. Ok, ahora nos vamos a las reformas constitucionales de 1996. Fíjese bien, aquí en esta parte que estamos viviendo en México, realmente estaban empezando a haber cambios bien, bien importantes. ¿Qué sucede? Ya estábamos empezando con el hartazgo de un mismo partido. Entonces aquí ya había una parte muy importante en donde iba a pasar un cambio. Iba a haber un cambio muy importante en que ya eran muchos años o décadas de un mismo gobierno. Entonces aquí ya empezaron a haber cambios también en otros ámbitos. Vamos a verlos. Okay, nos vamos a las reformas constitucionales de 1996 ahora. Okay. Permítame. Ok, el 22 de agosto de 1996 se introdujeron nuevas reformas al texto constitucional con el fin de lograr un sistema integral de justicia en materia electoral, en la inteligencia de que ello implicaría el control de la constitucionalidad de las leyes electorales. Se agregó un párrafo a la fracción segunda del artículo 105 constitucional para determinar que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo, es decir, la acción de inconstitucionalidad. Estas reformas dieron pie a que el entonces Tribunal Federal Electoral se incorporara al Poder Judicial de la Federación con el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho tribunal se convirtió así en la máxima autoridad en la materia. Si bien no se le otorgó competencia para conocer de acciones de inconstitucionalidad promovidas contra leyes electorales. Miren, aquí se permite de alguna forma la posibilidad de llevar a cabo mediante la impugnación la tramitación de amparo y que la Corte pues decida el sentido y legalidad de esa elección en particular, ¿verdad? De esa elección que hubo, no sé, en Querétaro, en Tabasco, etcétera, etcétera.
Esto de alguna forma crea antecedente para posteriores reformas constitucionales, ¿verdad? Y aunque no lo crean, esto no existía en América Latina, esto no existía en ningún país de Latinoamérica. Esto empezó aquí en México y nunca se vio este tipo eh, de tribunal que estuviera específicamente encargado de las elecciones. Realmente esto fue como un parteaguas en donde todo América Latina ahora sí que volcó sus ojos hacia México cuando pasó esto. Y bueno, también un comentario extra. Realmente los países no tuvieron esto hasta una década, casi 2 décadas después de esto, es que ya empezaron a introducirlo en otros países de América Latina. ¿Por qué? Pues obviamente no les convenía, ¿verdad? Ok, vamos a las reformas constitucionales de 1999. Ok, en el 99 se produjeron nuevas reformas que continuaron con la conversión de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. Dice, el artículo 94, párrafo sexto de la ley fundamental fue modificado para permitir que el más alto tribunal del país, mediante acuerdos generales, decidiera de qué asuntos conocería y cuáles remitiría a los tribunales colegiados de circuito. Se reformó la fracción 9 del artículo 107 para que la Suprema Corte de Justicia en pleno pudiera conocer de la revisión en amparo directo cuando las resoluciones pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito decidieran sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecieran la interpretación directa de un precepto constitucional. Esta facultad de la Suprema Corte de Justicia, al funcionar en pleno, no solo se ejerce en el caso de amparo indirecto, no, amparo directo. Si bien no hay alguna disposición constitucional o legal que le confiere competencia para conocer de revisión de amparos indirectos, competencia original de las salas, la jurisprudencia ha hecho posible que el Pleno de la Corte también se pronuncie sobre la revisión de amparos indirectos. Realmente, ¿qué sucede? Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ceder, obviamente, lo mismo, ceder, obviamente, a los tribunales colegiados de circuito que decidieran más bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió qué asuntos iba a tomar él y qué asuntos iba a ceder a los tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué razón? Obviamente para agilizar asuntos, para ser más dinámicos y que no y no quedarse estancados. Porque, ¿qué sucede? El volumen de trabajo estaba siendo era demasiado mayor para ellos y obviamente no estaban terminando los asuntos con la agilidad que se debía, ¿verdad? Entonces estaban teniendo un atraso. Tenían muchos tribunales, pero no avanzaban. ¿Por qué? Porque todo, no quería perder el control en la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pues ceder y decir, bueno, yo voy a tener que decidir de qué asuntos veo y qué asuntos tengo que relegar a los tribunales colegiados de circuito. Como quiera, 20 años antes, estamos hablando de 1999, ya estábamos empezando precisamente, ya empezaban con las controversias de tesis, entonces realmente no tenían nada que perder, conceder obviamente darles obviamente más trabajo a los tribunales colegiados de circuito. No que más trabajo, sino oportunidad de ellos resolver
¿verdad? Asuntos, como dicen, asuntos que eran de legalidad directa o indirectamente, ¿verdad? Ok, ahora vamos a los acuerdos. Dice, los acuerdos generales 4/2000 y 10/2000, entre otros, fueron abrogados por el, por el 5/2001, dice, relativo a los asuntos que el Pleno conservara para su resolución y a los de su competencia originaria que enviará a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Este acuerdo resulta particularmente importante pues permite apreciar los esfuerzos de la propia Suprema Corte de Justicia para que su función capital se centre en la salvaguarda de la Constitución Federal. Dice, este acuerdo ha sido muy efectivo para reducir el volumen de trabajo acumulado en el máximo tribunal, de ahí que su función primordial haya podido consistir en el control de la constitucionalidad de las leyes. Como les comenté, a ver, alguien levantó las manos, permítame. Sí, adelante, Oscar. Sí, adelante, licenciado, perdóneme. No sé si sigue el licenciado ¿Quién Rafael o levantó la mano, perdón? Yo, maestra. Adelante, Oscar, dime. Oscar, gracias. Oiga, perdón por la pregunta tan básica, pero ¿qué es un tribunal colegiado de circuito? O sea, lo que estoy interpretando aquí, por lo que hemos estado leyendo, que está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será el máximo tribunal, y todos los demás, los que hay en los estados, serán tribunales colegiados de circuito. Esa es la interpretación que le doy. Sí, mira, licenciado, ¿usted alzó la mano o lo contesto yo? No hay ningún problema. Como que se le quedó la mano alzada desde hace rato. Sí, miren, es correcto. Mira, Oscar, haz de cuenta que se puede decir que para 1900, con Carranza, vamos a estar hablando de esa época, ya empezaron el Tribunal Supremo, ahora sí como que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fue creada y todo, pero no se habla de constitucionalidad, de jurisprudencia, hasta ya entrado los 1950 con Miguel Alemán. Entonces, se das cuenta que ahí fue cuando yo les comenté que ahí se crearon los tribunales colegiados de circuito porque todo estaba muy centralizado. También, no sé si fue de Yanira o alguien que me comentó el maestro, entonces ahí yo les dije, ahí no se le daba, no hacía jurisprudencia a los tribunales. Me dice, ¿cómo? Los tribunales colegiados de circuito no hacen jurisprudencia. Bueno, actualmente sí, pero en aquella época no. En aquella época, porque yo me estaba basando en un precedente histórico en ese momento, estábamos hablando en esa época, por eso te pregunté, ¿viste sí, pero no te preocupes. Bueno, entonces se da cuenta que la Suprema Corte de Justicia estaba rebasada en cuanto a todo era muy centralizado. ¿Qué sucede? Entonces se da cuenta que eran, bueno, actualmente creo que son como 34 nada más en la Tribunal Colegiado de Circuito, nada más en la zona conurbada de la Ciudad de México, CDMX, y el resto, que en total creo que eran 201 y después quedaron en 198 menos 130, menos 34, esa es la diferencia que quedaron en el resto de la República, repartidos en el resto de la República. Ahora sí, ya te explico. ¿Qué sucede? Ya levantó la mano ahora sí el licenciado, es que la quité y la volvió a levantar. A ver, licenciado, perdóneme, adelante. No, creo que no. La voy a volver a quitar, ¿ok? Para no confundirme. Ok, entonces, en esa época, en la década de los 50, haz de cuenta que ahí todavía no había controversias de tesis o contratesis. ¿Por qué? Porque solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el único que producía
producía jurisprudencia. Jurisprudencia. Exacto. Haz uno. ¿Qué es haz uno? Me confundí. No, quién sabe, hicieron ahí algún Bueno, comentario, ok. no sé. Entonces, haz de cuenta que eh, fueron avanzando los años, eh, las leyes empezaron a ser, empezaron obviamente A generarse. a ser antiguas, obviamente ya no eran factibles, ya no estaban siendo. Empezaron a ser Exactamente, obsoletas, sí tenemos uno desde el primer inaplicables. tetra. Bueno, no sé de qué se habla, pero. Un WhatsApp, están hablando de un grupo de WhatsApp, Perfecto, maestro. ok. Entonces se dio cuenta que ahí fueron cuando se dieron cuenta, ¿sabes qué? Esto ya no podemos Ujú. hacerlo más, tenemos que empezar a abrir, a dejar que los tribunales colegiados de circuito empiecen a ver, eh, ahora sí como quien dice, cosas. A resolver. Exacto, soltaron, como quien dice, soltaron ahora sí poder, o se dieron un poquito de Ajá. poder para poder ellos, este, estar un poco más prestos a ver otros asuntos importantes que les estaban quitando tiempo y que no lo veían Ujú. por precisamente estar viendo esos asuntos. Entonces, ya se dieron a cada estado, a cada entidad federativa y a los tribunales colegiados de circuito de esas entidades federativas, porque ya existían, solamente que como que no funcionaban al 100. Todos estaban Mm, centralizados, hasta que ahora sí ya empezaron en la década de los 60 a soltar, porque ya eran rebasados en cuanto al trabajo, ¿verdad? Y exacto, ¿no? ahí, justamente cuando empiezan a soltar en la década de los 60 a los tribunales colegiados de circuitos de cada entidad federativa, es cuando empiezan las contratesis, como tú dijiste. ¿Qué sucede si en este estado eh, juzgaron a una persona de esta manera, pero a otra persona la juzgaron de otra manera Ajá. y en las mismas circunstancias? Porque entonces ahí eran contro, eran controversia, había Controversia. Ujú. una, una controversia y obviamente quién es el que decide, eh, quién es el que tiene la última palabra. eh, Obviamente va a ser el máximo tribunal, que viene siendo la Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte. que es el que va a tomar la última palabra. Y como quiera, dice, pasan los 60. Después, en los 80 dice, vuelvo a ceder, este, ¿cómo se dice? La legalidad. Y empieza a decir, bueno, está bien, voy a soltar, vuelvo a soltar otra vez y dejo que ellos vuelvan a tener poder y voy a resolver ciertos casos, eh, de ciertos Ujú. casos, no todos, y obviamente los tribunales colegiados de circuito empiezan a tener obviamente más actividad. Más Más trabajo. Ujú. trabajo, es correcto. Como quien dice, lo que vinieron a hacer es quitarles carga Chamba. de trabajo. Es así de sencillo. Exacto. Empoderaron a los tribunales colegiados. Es correcto, pero ya existían. Es como dicen, ya existían 16 años Ah, antes, en 1967 ya existían 16 años antes, pero justamente en esa época es cuando ya empezaron a ceder a ellos ya más trabajo. Y ahí es cuando se producen las contratesis, ¿verdad? Tú ok. comentabas que, a ver, en este estado lo resolvieron de una manera y en Quintana Roo lo resolvieron de otra manera y en Oaxaca ¿Por qué? de otra manera diferente, el mismo caso. ¿Por qué? Porque el tribunal decía, bueno, yo lo resuelvo como yo quiero, ¿verdad? Ok. Entonces, así es como empezó. Excelente, muy bien, maestro. Me queda clarísimo. Le agradezco mucho su paciencia y su explicación clarísima. Muchas No, al gracias. contrario. Bueno, vamos a ver si seguimos, a ver si hay más. Sí, nos vamos ahora sí ya con la última. Nos vamos con la reforma del 9 de junio del 2000 a la ley de amparo.
Ok, dice, como ya se vio, dice, la reforma constitucional de diciembre del 94 redujo el número de ministros de la Corte de 26 a 11. Sin embargo, esta circunstancia no fue tomada en cuenta para efectos de la ley de amparo. Dice, fue hasta el 9 de junio del 2000 cuando este cuerpo legal fue reformado en el artículo 192 y 194 relativo a los requisitos necesarios tanto para establecer jurisprudencia en el caso del primero como para determinar su interrupción y dejar de tener carácter obligatorio en el del segundo. Dice, en ambos artículos, la modificación opera solo cuando se trate de jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la votación pasó de 14 a 8 votos de los ministros que lo integran. Entonces, al final, pues obviamente en esta época ya eran a más de 14 a 18. Bueno, no. Dice, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la votación pasó de 14 a 8 votos de los ministros que lo integran. Mas no te dice cuántos quedaron, cuántos jueces quedaron, dice nada más sobre votos, ¿verdad? Dice, el segundo párrafo del artículo 192 actualmente muestra la siguiente redacción. Claro que realmente al final, ahorita creo que quedaron muy poquitos ministros, ya no son muchos. Dice, las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas. Por otro, en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. Dice ahora, el artículo 194 adoptó desde entonces hasta nuestros días lo siguiente. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncien ejecutores en contrario por 8 ministros, si se trata de las sentadas por el Pleno, por 4 si es por salas y por unanimidad de votos tratándose de tribunal colegiados de circuito. Pues se puede decir que es lo mismo que lo de arriba. Quedó igual. Ok. Pues bueno, miren, hasta aquí viene siendo lo que viene siendo el inciso M. Y realmente pues me gustaría seguirle porque realmente estamos muy cortos. Pero no los quiero cansar, son 9:53. Bueno, miren, voy a dejar de presentar. Está muy bueno esto, maestra, muy interesante. Parece que el licenciado Rafael levantó la Ahora mano, sí, maestra. sí, licenciado, adelante. No, yo creo que no. Yo creo que no creo. Algo pasó. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, miren, somos 27 alumnos. Cuando cambié el horario eran más. A las 8 eran más alumnos y ahorita son menos. Entonces, este, se los dije. Y de igual manera íbamos a hacer menos. Natalia levantó la mano. Discúlpeme, Natalia. Adelante. Gracias, maestra. Tengo una duda, ¿quiénes componen o qué profesionales componen el tribunal de circuito de colegiados? ¿Algo Tienen que así? ser licenciados en Derecho. Titulados. Puros en derecho. Titulados. Ok. Que sean titulados, por favor, y que no se lleven que no copien la tesis. Bueno, déjenlo Maestra, de pero grabar, no hay mejor dejo de grabar y ya luego hablo. Bueno, ah, si tienen alguna duda en cuanto que quieren que les habilite el Scrum por más tiempo, díganmelo desde ahorita, lo puedo hacer porque sé que tengo alumnos que están entrando nuevos. Entonces, yo voy a habilitarlo más noche ahorita, subo la síncrona, porque tampoco saben en dónde está el video. Me dice, maestra, no está el video, yo lo subo y aparte lo copio. Sandra levantó la mano, adelante. Sí, de hecho yo con el Scrum tuve un problema, no me dejaba pasar a la segunda pregunta. En la primera la contestaba bien y me mandaba como que ya habían contestado todas
y me aparecía que reprobé. Ok. Lo intenté 3 veces porque soy bien aferrada y las 3 veces me pasó igual. Ok, Sandra, y ahorita ya no tienes una opción para entrar. No, ya no me deja. Bueno, déjame habilitarte más. Permíteme tantito. Nada más Sí, por favor. nada más que voy a dejar de grabar para no perder tiempo sobre eso. Permíteme tantito. Sí, gracias. No te vayas porque ocupo que me digas Bueno, el aula, Ok, mi aula es A. Perfecto, permíteme tantito. Detener grabación.